La historia de la primera iglesia evangélica de Montería, así como la de nuestra denominación, está muy ligada a la vida de los esposos Harry y Susan Strahan, fundadores de la misión latinoamericana, quienes tuvieron la visión por parte de nuestro Señor de expandir el Evangelio por los pueblos de Latinoamérica de una manera integral, brindando no solo la palabra de Dios, sino también ayuda en la parte de educación y salud. Desde su base en Costa Rica, en donde además abrieron la clínica bíblica, la escuela de enfermería y el seminario bíblico, enviaron misioneros a nuestra costa caribe, región que vieron con muchas necesidades y que no era ajena a la violencia bipartidista que se vivía en esa época en Colombia. En 1937 llegaron a Montería las enfermeras Jenny Jorgensen, Catalina Jepson, Alicia Baker y Bella Fraser, quienes fueron las pioneras de la misión en nuestra ciudad y precursoras de nuestra congregación. Muy pronto ganaron almas para Cristo y empezaron a realizar cultos en las casas del señor Salomón Villalba y Manuela Viuda de Fuentes. En 1938, además de la visita del reverendo Harry Strahan, llegan a nuestra ciudad el reverendo Guillermo Thompson, quien luego sería el representante de la misión latinoamericana en Colombia, quien realizó una serie de conferencias, algunas de ellas transmitidas por la emisora de aquella época. El 12 de febrero de 1939 llega a nuestra ciudad el reverendo Pedro Gutiérrez y su esposa, procedentes de Sincelejo, para encargarse del trabajo de evangelización en Montería. Con el servicio de esta pareja empezó una asistencia de 30 personas, la cual fue creciendo a pesar de la persecución a los cristianos. La misión compró el lote donde funciona hoy la PIEN en el año 40 y además una casa en la calle 28 con carrera 8 en donde se reunía la congregación. Se extendió la obra evangelística a municipios y corregimientos vecinos. En el año 1941 se hicieron los primeros bautismos por el reverendo Harry Strahan. Bella Fraser muere ahogada en el río Sinú en 1941. En 1942 se nombran los oficiales de la iglesia, Salomón Villalba, Rita Álvarez y Esteban Gutiérrez. Se da así inicio a la vida administrativa de nuestra iglesia. Se organizó la primera sociedad de jóvenes y de ella se dieron los primeros a capacitarse para el servicio de la obra, Adán Gómez y Luis Sepúlveda. La congregación empezó a recolectar para la construcción del templo. Al final del periodo, la asistencia era de 100 personas promedio y había 17 miembros bautizados. En el año 1946 se lleva a cabo el primer congreso de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Bolívar. Se tienen 304 pesos para la construcción del templo. En este periodo se inician las clases a niños en lo que más tarde sería el Colegio El Porvenir a cargo de la señorita María Rebollo con la colaboración de Carmela Gómez. En 1946 llega a la dirección de la iglesia al reverendo Robert Reed, acompañado de su familia. A principios de 1947 se tenía una membresía de 34 bautizados y la asistencia era de 77 personas en promedio. En el fondo Proconstrucción había un saldo de 1.195 pesos con 85 centavos. Una iglesia de Estados Unidos dona un jeep para la obra, el cual fue de mucha utilidad. Hubo una expansión del Evangelio en Montería y su vecindad. Se tenía más de 16 puntos de predicación y obras en municipios, veredas y corregimientos vecinos. Entre los obreros de esa época se destaca Manuel Hurtado, Carlos Narváez, Antonio y Víctor Garrido. Se recibieron visitas que apoyaron entre ellos Israel García y el cuarteto del Seminario Bíblico de Costa Rica, Kenneth Strahan, Carmen Torres y Guillermo Quiseno. Eran días de estado de sitio. Manuel Salvador Hurtado se va a estudiar al Seminario Bíblico en Medellín. El 21 de marzo de 1951, el constructor Julio Hernández comienza las obras de construcción del templo. El día de la procesión de la Virgen del Carmen, el templo fue apedreado y enlodado por sus seguidores. El 22 de julio se dedicó el templo al Señor. El costo de la construcción fue de 21.000 pesos. Se recibió un caballo como apoyo a la obra en la zona rural. La iglesia terminó el periodo con 74 miembros bautizados con un aumento considerable en la asistencia. La señorita Ana de Gómez reemplazó a María Rebollo en la dirección del colegio en el año 1950. En 1955 toma la dirección la señorita Lilia Doria. En este periodo, a causa de vacaciones por fuera del país del reverendo Reed y su familia,
toman provisionalmente la dirección de la iglesia los reverendos Jaime Cautach en 1949 y Dionisio Crespo en 1952. En 1956 se nombra el primer pastor nacido de las entrañas de nuestra iglesia. El monteriano Adán Gómez Rodríguez y su familia toman las riendas de la congregación. Se sigue expandiendo el evangelio en la zona rural. Se abren obras en Popayán, Morindó, El Vidrial, entre otros lugares. Se celebraban escuelas bíblicas de vacaciones con notables asistencias de niños en varios puntos de la ciudad. En el año 1956 hubo 2 matrimonios, el señor Olimpo Castrillón con la señorita Regina Pérez, y el otro fue el de Santander Pineda y Lilia Doria. El 25 de noviembre de 1957 se unen en matrimonio Antonio Garrido Anillo y Sista Laguna Guerrero. La señorita Elida Noriega, miembro de esta iglesia, se graduó del Seminario Bíblico Latinoamericano de San José de Costa Rica en 1958. Este mismo año se organiza la Sociedad de Caballeros. En 1958, con 180 alumnos matriculados, el colegio cambia de directora y se nombra a la señora Aura de Méndez. Tras la renuncia de Adán Gómez, se nombra a Dionisio Crespo como encargado primeramente y luego en propiedad con la ayuda del hermano Manuel Salvador Hurtado para trabajar en los alrededores de Montería. Hubo mucho trabajo evangelístico en la zona rural y visitas de hermanos de la misión, pero en general fue una época de transición. Entre las maestras del colegio de la época cabe mencionar a Lady Restrepo, Eunice Crespo, Inés Gómez y Lea Negrete. En 1962 se bautiza nuestro hermano Luis Sánchez. En 1963 vuelve a ser pastor de nuestra iglesia el reverendo Pedro Gutiérrez. Durante este periodo la iglesia abrió campo en el Alto Sinú y Ciénaga de Oro era visitado por Manuel Meneses. Los puntos de predicación empezaron a crecer y pronto se convertirían en congregaciones. El colegio siguió funcionando con 110 niños matriculados en promedio por año. Tomás Lambis es nombrado como pastor de la iglesia, periodo que solo tardó 1 año y medio y en el que se puso en práctica evangelismo a fondo como una manera de impactar en los corazones de los inconversos con muy buenos resultados, con apoyo de personas foráneas que conocían el método. Se aumentó la asistencia a la escuela dominical y al colegio El Porvenir, que estuvo dirigido por Gilma Barreto, con Ceneris Tirado como secretaria y como maestras Hilda Gómez, Luz Mary Muñoz, Dolores de Lambis, Elena Quiñones y Dina Rojas. Desde finales del año 1968 hasta 1974 se vivió una época de interinidad, ya que no había un pastor en propiedad. Se recibió la ayuda del hermano Gregorio Landero en un tiempo y de otros como Dionisio Guevara. Fue una época difícil, pero se presentaron algunas actividades como las visitas de los Gedeones de Cristo, Santiago Caraballo, Johnny, Amy McQuilkie. Se tiene un programa radial en La Voz de Montería. Además se crea Asociación Acción Unida, que pretendía ser el brazo social de la denominación en la zona rural. Con dicha asociación, la PIEN tiene mucha relación debido a que varios de los miembros hacían parte de esta. En noviembre de 1968 se lleva a cabo el matrimonio de los hermanos Luis Sánchez e Hilda Gómez. En febrero de 1974 es instalado como pastor en propiedad de la PIEN el reverendo Gabriel Acosta. En su primer año hubo más de 40 personas bautizadas. Se empezó a trabajar de una manera más formal con las congregaciones de los diferentes barrios, con un líder obrero en cada una de ellas. Además, se tenía un equipo de trabajo que lideraba cada uno de los frentes dentro de la obra. Los obreros encargados en la época fueron Manuel Meneses, Adalberto López, Georgina Ortega, Álvaro Caro y Olimpo Castrillón, los cuales se convertirían más tarde en pastores de otras iglesias o vieron convertidas sus congregaciones en iglesias. El Colegio El Porvenir siguió creciendo en número y en reconocimiento, llegando a su dirección el hermano Lucas Ramos. En este periodo se hizo mucho hincapié al trabajo con los jóvenes, los cuales estuvieron involucrados en muchas de las actividades de la iglesia como la alabanza y el evangelismo, además de su participación en los eventos organizados por la Unión Juvenil Evangélica del Caribe, UJECA. A raíz de todo lo anterior, de nuestra congregación salió una camada de hombres y mujeres dispuestos a trabajar para el Señor, de los cuales muchos hoy son pastores en algunas de nuestras iglesias locales y en otras ciudades e incluso en el exterior.
además de otros que realizan este servicio en otras denominaciones. En 1975 se llevó a cabo la primera campaña unida de la Iglesia. Después de una crisis presentada por la renuncia del pastor Acosta y tras estar encargado por un tiempo, el reverendo Juan González es nombrado pastor de La Piel. Ese mismo año se despidió, después de 40 años de servicio, nuestra hermana Amy McQuilkie, quien viajó a su país a descansar. A pesar de un problema que presentó en su vista, el hermano Juan González empezó a trabajar con la congregación en todos sus frentes. En 1982 inicia el Instituto de Capacitación Logoy con los cursos Vida de Jesús, Vida de Pablo, Vida Abundante, Estudios de Parejas, entre otros. Se levantó una ofrenda pro cielo raso, obra que se llevó a cabo con éxito. Además se consiguió hacer la pavimentación del patio y convertirlo en un polideportivo. Se enviaron jóvenes a estudiar al Seminario Bíblico de Colombia en Medellín. Hubo un despertar en la alabanza y la adoración. Se fortaleció este ministerio con la ayuda de hermanas que asistieron a un simposio de alabanza y adoración en Bogotá. Se compraron instrumentos musicales y amplificación en Barranquilla. Además, el hermano Antonio Garrido organiza el coro Cantamos para Cristo para glorificar el nombre de nuestro Señor. Se tienen nuevas obras a cargo de la iglesia como Mocarí, a cargo del hermano Ludio Acosta, Carrizal, a cargo de la hermana Conchita de Acosta, Canta Claro, a cargo del hermano Julio Martínez y CRT, a cargo del hermano Raimundo Machado. Se llevaron a cabo cultos unidos en la ciudad y conciertos musicales como el de Dani Berrío y el grupo Revelación con Anastasio Bedoya. Durante este periodo, Ana Gómez dirige el Colegio El Porvenir con grandes éxitos en lo académico y en lo deportivo. John Jairo Gómez Freja, alumno del 5º grado, gana el concurso Niño Alcalde, dejando el nombre de nuestro Señor, de la institución y de La Piel en alto. Luego de la renuncia del pastor Juan González, llega para pastorear la iglesia el reverendo Tomás Lambistoro. Ese mismo año se celebra el aniversario con una integración de toda la congregación en la finca Tierra Grata, perteneciente a Acción Unida, quienes regalaron 2 vacas para dicha actividad. Se trabajó el evangelismo y discipulado a través de células familiares. Se realizó un trabajo social con niños en el barrio La Candelaria con la ayuda del hermano Víctor Gómez. Se organizaron talleres de evangelización. Surgió el informativo Voces de la Piel con su jefe de redacción, Jenny Ramos. La Sociedad de Caballeros dio inicio como obra misionera con un fondo para tal fin llamado VACO, Varones con una Misión. El primer misionero local fue nuestro hermano Roberto Movilla. Se inició con 2 escuelas dominicales. Para este tiempo la iglesia contaba con 90 jóvenes, muchos de ellos activos y deseosos de seguir al Señor. El Colegio El Porvenir funcionó pero con muchas dificultades. Se destaca la dirección de Davincia Acosta. La asistencia en la escuela dominical bajó por la entrada a la ciudad de una nueva iglesia foránea, pero la obra misionera tomó fuerza y varios hermanos expresaron sentir el llamado para ir a la ventana 1040. En 1997, el hermano Julio Dumar sale como misionero a Kurdistán. Es la primera iglesia en Colombia y en Sudamérica que envía un misionero a través de la organización Fronteras. Las misioneras Eliana Kerguelen y Delcy Padilla siguen fortaleciendo su trabajo con los indígenas en Veracatillos con sede en Montelíbano. El grupo Koinonia fue consolidándose y dejándose usar por el Señor en cada participación dentro y fuera de la iglesia bajo la dirección de Fausto Ramos. Por primera vez, La Piel tuvo una emisora FM 99.5 estéreo, su nombre Ondas de Vida. Los jóvenes y jovencitos celebraron sus respectivos campamentos locales a finales de año. Se crea el Ministerio de las Dorcas como apoyo al ministerio misionero. Luego de casi un año de tener como pastores encargados a los hermanos Eliud Pérez y a Pedro Bárcenas y algunos problemas de división, la asamblea elige al reverendo Adonis Morales Osorio para dirigir la congregación, quien es instalado el 1 de diciembre de 2002. Al inicio del periodo se tenía una asistencia promedio el domingo de 190 adultos y 25 niños. Además, había problemas financieros y de división entre los miembros. Durante este periodo y tras largos debates, la Asamblea de La Piel decide cerrar el Colegio El Porvenir. El pastor Adonis Morales, en conjunto con su equipo de trabajo, se propusieron mejorar los indicadores negativos que se estaban presentando hasta el momento, y lo primero fue llevar a la congregación a orar por la situación que se vivía en el momento. Además, se reiteró en la enseñanza sobre la unidad de la iglesia.
El Señor respondió y empezó a cambiar las cosas por su misericordia. La visión estuvo enfocada a volver a las Sagradas Escrituras y a su estudio para cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Es así como durante este periodo se crea el Instituto Bíblico Central con el programa técnico en Sagradas Escrituras bajo la dirección del pastor Jaime Badel, en donde un porcentaje muy grande de nuestros miembros y muchos miembros de otras iglesias se han capacitado para llevar a cabo la obra del Señor. Se constituyó el trabajo con las parejas de la PIEN, el cual comenzó como una clase hasta convertirse en todo un ministerio que propende por el mejoramiento de la vida familiar en la iglesia. Actualmente se tiene un convenio con el seminario MINS para seguir la educación teológica en pregrado y posgrados. Las diferentes sociedades han seguido con sus diferentes actividades hasta hoy. Se crea el Ministerio de Madres que Oran por sus hijos. Tenemos misioneros en Camboya, Bilbao y Jordania, Adelmira Kerguelén, Patricia Contreras y Julián e Indira Ramos respectivamente. Se ha fortalecido el trabajo de evangelismo y discipulado a través de las escuelas bíblicas y en la parte financiera estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones gracias a la provisión de nuestro Señor. La PIEN obtuvo su personería jurídica extendida, lo que le da autonomía en el manejo de muchos asuntos de carácter. Es cierto que se quedaron sin mencionar muchas actividades y personas que contribuyeron en esta congregación con la obra de nuestro Señor. Hoy queremos darle las gracias a todos y decirle que sus vidas nos retan a seguir adelante en la extensión del reino de Dios en la tierra. Dios los bendiga y feliz aniversario a todos.